Y bueno, mis cracks, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante interesante. Vamos a analizar varias cosas porque hay mucho debate acerca de lo que hace, entre comillas, Real Madrid Televisión, y mucha gente se pregunta si es lo adecuado, si realmente se debe hacer o no se debe hacer. Yo tengo una opinión muy clara al respecto, ya van a entender por qué les estoy diciendo todo esto y pues por qué nos deja esa sensación absolutamente de sobrepaso, porque sentimos que nos están pasando por encima una vez más con el tema este de la liga. Y bueno, vamos a ver también un par de clips para amenizar un poquito el tema, porque la verdad se pone bastante tenso, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Mucha atención, porque bueno, vamos a hablar de varias cositas. Para empezar, muchachos, quiero que veamos esta imagen, que yo creo que ya podría explicar a la perfección por lo que está pasando el Madrid. Miren esta locura que vamos a ver aquí en pantalla. Fíjense, temporada 2025-2026, los días de preparación que va a tener el Barcelona son 33, el Atlético va a tener 27 días para preparar ese inicio de temporada, o tuvieron, y el Madrid va a tener, o tuvo alrededor de 15 días para preparar su temporada, más del doble de días de preparación que tuvo el Fútbol Club Barcelona. Y yo no digo, bueno, porque al final nosotros estuvimos muy contentos con el Mundial de Clubes y toda la cosa. Yo no digo que se iguale los mismos días que tuvo el Barça, por poner un ejemplo, ¿no? O los del Atlético. No pido eso tampoco, porque sería irreal e injusto también. Al final el Madrid ganó dinero por ese torneo, sino que el Madrid pidió que se aplazara un poco ese partido y ellos definitivamente decidieron no hacerlo. Es que es bastante significativo y por eso se ha desatado un montón de cosas, entre ellos estas cosas de Real Madrid Televisión que les estoy diciendo, pues básicamente por dónde va la cosa. Vamos a colocarles este primer clip que me parece interesante y ya les voy a decir por qué mi opinión al respecto sobre estos temas de Real Madrid Televisión. El 29 de octubre que había propuesto el Real Madrid, y otra en diciembre que se podía haber jugado sin ningún tipo de problemas. Quiero decir, primero injusticia, una desconsideración con respecto al resto de rivales. Luego el juez juzga una cosa que no tiene nada que ver, que es lo que ha pedido el Real Madrid. Luego hay fechas y todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no se hace? Pues porque la Liga no quiere, como durante la temporada en muchas ocasiones que hemos estado comentando. Los horarios utilizados como arma de guerra. Horarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo que es inconcebible y nadie entiende. O sea, es que absolutamente nadie entiende. Y las consecuencias, como no las va a pagar la Liga, que las van a pagar los jugadores del Real Madrid, ya empiezas con una competición adulterada desde el punto de vista que no partes con un mínimo exigido para la preparación física y estar en igualdad de condiciones que el resto de equipos. Yo creo que, repito, muchachos, no falta añadir mucho más y es una realidad. O sea, mira, si tú hubieras aplazado ese partido, le hubieras concedido al Madrid por lo menos unos 8 días más o menos más de preparación, que hubieran servido para estar por lo menos un poco más cerca de Atlético de Madrid. Por poner un ejemplo, al nivel del Barça no vas a estar, pero por lo menos de Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, por ahí tenemos eso. Y así, pues como he dicho muchas veces yo, y se dice mucho en este canal, así se adultera la competición de una manera silenciosa y que esta gente no lo ve y ay no, que chillan, que lloran, pero no se dan cuenta de esta barbaridad. Es que es una barbaridad y es como dice este hombre de manera muy acertada, así es donde se empiezan a ver las consecuencias. Y para ello también vamos a añadir esto, que es otro clip de Real Madrid Televisión, y enseguida les doy mi opinión al respecto. Mínimo. La respuesta llegó el 31 de julio, unos cuantos días después, 22 en concreto. Suficiente para cerrar el despacho, irse de vacaciones y dejar el asunto cogiendo polvo. La urgencia ignorada y el sentido común enterrado. Lo que firmó no fue una resolución, fue un portazo, dice el señor Cava. Un portazo a la medicina deportiva, a la lógica elemental, a la integridad de la competición. Esto no es independencia, esto es manipulación. La Liga 25-26, sigue el catedrático, arranca viciada, alterada, manipulada. Un equipo empieza en inferioridad física y táctica por decisión y no por casualidad. Esto no es integridad. ¿Es integridad hacer competir a un equipo agotado mientras otros tienen semanas de preparación? ¿Aplicar la norma como garrote para unos y como alfombra roja para otros? Esto no es integridad. Es control, es ajuste de cuentas. Esto cambia resultados. Un punto perdido en agosto vale lo mismo que en mayo. No es un golpe a un partido, es un golpe a la temporada. Yo creo que más contundente no se puede ser. Suscribo punto por punto lo que dice el catedrático, el señor García Cava, y evidentemente el Real Madrid ya parte en inferioridad. Y ya hemos visto, como en años anteriores, lo hemos comentado aquí muchas veces el año pasado, se utilizaron los horarios de la Liga como arma de guerra. Partidos que el Real Madrid jugaba a altas horas de la madrugada el miércoles, pongo el ejemplo del derbi de Champions del Atlético de Madrid, con penaltis incluidos,
y se jugó apenas 60 y pocos horas, ni siquiera 72, unas 60 horas después en Villarreal. Imágenes de un equipo que ganó ese partido agotado, derrengado, y también pasó anteriormente en un partido anterior de Copa, que se llega muy tarde de Anoeta, se va al campo del Betis, pocas horas después se pierde. Bueno, se ha utilizado los horarios como arma de guerra, y en este caso esta primera petición, que además, como hemos visto, todo el mundo del fútbol, la AFE, el sindicato, el propio rival, Osasuna, elegantísimo Sergio Herrera, elegantísimo el Club Navarro, diciendo que están a disposición del Real Madrid, que se juegue cuando proceda y no ahora. Bueno, pues esto es un atentado contra la lógica y contra la competición, y confirma que esta liga pues ya nace mal, ya nace adulterada. Esta liga, que ya hemos hablado tantas veces de la mugre que hemos tenido que ver a lo largo de los últimos años, pues ya nace con mugre por delante. Venimos de una temporada... A ver, chicos, ahí está básicamente todo eso, y repito, yo voy a estar muy de acuerdo con esta gente. Hay muchos de ustedes que están dando opiniones de que no, que igual deberíamos dejar de hacer videos, que no sirve para nada Real Madrid Televisión, pero hay que tener en cuenta una cosa, cracks. Imagínense si nos perjudican de manera descarada haciéndolo así, mira, porque sí, porque me nace ya. Imagínate lo que nos harían si no se queja esta gente de Real Madrid Televisión. Si esta gente de Real Madrid Televisión, que lo ve prácticamente nadie, no hace este tipo de cosas. Lo que le da difusión a esto de Real Madrid Televisión son las redes sociales, y yo tengo una opinión muy clara al respecto. Hay que seguir machacando esto. Si es la manera de hacerlo, y igual nos van a seguir jodiendo. En cambio, si nos quedamos callados, van a decir, bueno, esta gente se cansó, se dio cuenta que no pueden contra el poder, que no sé qué, van a hacer las cosas mucho peor para nosotros. Eso ténganlo muy en cuenta, muchachos. Así que mi opinión al respecto es que evidentemente hay que seguir haciendo y difundiendo todo este tipo de cosas que se ven en Real Madrid Televisión y cualquier medio de difusión que pueda utilizar el club. Eso para mí es que es absolutamente innegociable. Vamos a cerrar con dos cositas, algo de Juanma con J. Jordi un momentico, pero antes les quiero colocar este clip de este man que me encontré, que no tengo ni idea de quién es, pero me pareció bastante curioso. Que por cierto hago un llamamiento al Papa y a la vicepresidenta Elena Ford, para cuando el escudo aquí en el hombro con el número 48, y después hay que empezar a sacarlas. Hay que empezar todos los fichajes que hagamos, cuando salgan al Camp Nou a dar los toquecitos de la pelota, tienen que estar ahí las 48 Champions. Es que la única manera de callar la bocaza a esta gentuza es poner las 48, es que las tenemos. Es que no es una cosa que diga yo. Que por cierto hago un llamamiento al Papa y a... A ver, chicos, es que es increíble, ¿no? Es la única forma de callarles la boca a esta gente. Entonces, esta gente, mira, una de las cosas que yo hace poco hice un video y lo subí aquí al canal, por supuesto, y se los coloqué. Ahí está, por si quieren ir a verlo. Es que ellos, según ellos, a ellos no les importa la Champions. Les importa es la Liga, que no sé qué, pero siempre están obsesionados. En este caso, este hombre diciendo que se tienen que colocar 48 Champions aquí porque las tienen. Y después salen con que callarle la boca a esta gente. O sea, yo definitivamente cada vez entiendo menos lo de esta gente. Si no les importa la Champions, entonces ¿por qué adoptan este tipo de comportamientos? No, es bastante significativo lo de las 48 Champions. Ahora, y que hockey sobre hielo, que no sé qué, es sencillamente maravilloso. Lo de esta gente es algo sin límite. Cerramos con esto que me pareció muy chistoso, muchachos. Sí, pero tú la tienes tatuada en la pierna, yo no. No, yo tengo 6. Sí, la quincalla la claro, tienes tatuada en la no pierna. una sola. Es que a un madridista, claro, no verás que un madridista juntas... se tatúe una Supercopa de España. No lo verás. Maravilloso, lo de Juanma es maravilloso. Bueno, ahí está, el tema del sextete, aquello, la cosa. No sé, mira, yo te voy a decir una cosa. El otro día hablaba con un amigo del Barça, con quien, bueno, tengo buena relación y hablamos siempre de cosas interesantes de fútbol. Y me preguntaba que si yo cambiaba, por poner un ejemplo, las 3 Champions seguidas por un sextete, y obviamente le dije que no, que o sea, que ni de broma hacía eso, ¿no? Pero de todos modos, bueno, cada quien tiene sus gustos, y ahí está este hombre con la quincalla tatuada en la pierna y una Supercopa de España tatuada en la pierna, una Copa del Rey, ¿no? Así que bueno, lo dejo hasta aquí, ando un poquito maluco de voz, mañana volvemos, por supuesto, más recargado y con mejor contenido, así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.